En el pequeño pueblo de Santa Lucía, se contaba una historia que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a escucharla. En el centro del pueblo, había una tienda de antigüedades, polvorienta y repleta de objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. En una de sus esquinas, cubierta con una tela negra, yacía un enorme espejo enmarcado con detalles de madera tallada a mano, oscurecido por los años. Según la leyenda, aquel que rompiera el espejo no solo tendría 7 años de mala suerte, sino que despertaría una maldición que acecharía su vida hasta el último de sus días. Una tarde nublada, Elisa, una joven fotógrafa apasionada por los objetos antiguos, entró en la tienda buscando inspiración. El dueño, un hombre anciano de mirada esquiva, le advirtió sobre el espejo cuando ella lo descubrió tras la tela negra. «Ese espejo no está en venta», dijo con un tono severo. Muchos han pagado un precio terrible por ignorar esa advertencia. Elisa, intrigada más que asustada, no pudo evitar examinarlo. Su reflejo en el cristal parecía más nítido de lo normal, casi como si el espejo capturara algo más que su imagen. Sin embargo, decidió ignorar las palabras del anciano. Esa misma noche, Elisa soñó con el espejo. En el sueño, su reflejo la observaba fijamente, pero sus ojos eran distintos, llenos de odio. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. No podía sacarse el objeto de la cabeza, así que regresó a la tienda al día siguiente. Fingiendo desinterés, convenció al dueño de venderlo. Una vez en su casa, mientras trataba de colgarlo en su estudio, el espejo resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en varios pedazos. El sonido fue ensordecedor, como un grito que llenó toda la habitación. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, Elisa pensó que era su imaginación. Sus fotografías aparecían distorsionadas, como si figuras oscuras estuvieran presentes donde no había nadie. Las luces parpadeaban y los espejos de su casa reflejaban movimientos que no correspondían a los suyos. Una madrugada, mientras revisaba las fotos de una sesión reciente, escuchó un susurro detrás de ella. «Devuélveme lo que me pertenece». Se giró rápidamente, pero no había nadie. Las fragmentaciones. Elisa empezó a notar que los pedazos del espejo roto no permanecían donde los dejaba. Aunque los había tirado, siempre reaparecían en su casa, como si algo se negara a ser desechado. Una noche, encontró uno de los fragmentos sobre su almohada, y cuando lo tocó, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su reflejo en el pequeño trozo de vidrio le resulta sonoro, pero ella no. Las sombras en las esquinas de su casa comenzaron a tomar formas humanas. Una en particular parecía estar siempre presente, alta y encorvada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Elisa trató de ignorarla, pero sentía su respiración helada cada vez que se acercaba demasiado. «¿Quién eres?», y gritó una noche, en un intento desesperado por enfrentar su miedo. La sombra no respondió, pero en el espejo más cercano, vio una frase escrita con lo que parecía ser sangre. «Solo el espejo puede liberarte». Desesperada, Elisa buscó respuestas. Volví a la tienda, pero el dueño ya no estaba. En su lugar, encontró un cuaderno viejo con notas sobre el espejo. Decía que había pertenecido a una mujer llamada Magdalena, acusada de brujería siglos atrás. Antes de ser ejecutada, Magdalena había sellado su alma en el espejo como un acto final de venganza. Elisa entendió que no estaba sola en su casa y que la maldición solo acabaría si lograba reunir todos los fragmentos y llevarlos de regreso al lugar donde el espejo fue creado. Sin embargo, los fragmentos parecían tener voluntad propia, desapareciendo y reapareciendo en los momentos más inesperados. Las noches se convirtió en un juego de supervivencia. Las sombras eran cada vez más agresivas, susurros se transformaban en gritos, y las fotografías de Elisa ahora mostraban a Magdalena de pie detrás de ella, cada vez más cerca. Elisa sabía que tenía que actuar rápido, pero cada intento de escapar parecía inútil. La maldición no solo estaba en su casa, sino también en ella misma. Con el tiempo, Elisa comenzó a notar algo más perturbador, una marca que se formaba lentamente en su piel. Era como un grabado que apareció en su antebrazo, una serie de líneas y círculos que grababan a los detalles tallados en el marco del espejo. Mientras la marca se hacía más visible, las sombras se tornaban más audaces, tocándola en la oscuridad, dejando su piel helada.
Elisa decidió que no podía seguir viviendo así. Reunió todos los fragmentos que logró encontrar en su casa, incluso los más pequeños. Pero había uno que no aparecía, el fragmento central, donde su reflejo había sonreído de forma siniestra la noche que el espejo se rompió. Elisa recorrió todos los lugares donde había estado desde que trajo el espejo a casa. Finalmente, recordó algo, el sótano. Era un lugar al que rara vez bajaba, pero esa noche no tuvo opción. Descendió con una linterna, sintiendo como el aire se volvía más pesado a cada paso. En el rincón más oscuro del sótano, encontró el fragmento faltante. Estaba perfectamente limpio, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Pero al alzarlo, sintió un dolor punzante en su pecho. El reflejo en el cristal no era el suyo, era Magdalena, quien la observaba con una expresión de triunfo. «Ahora estamos completas», murmuró una voz en su cabeza. Elisa leyó en el cuaderno que el único lugar donde podría romper la maldición era en el mismo lugar donde el espejo había sido creado. La dirección estaba escrita en la última página, una vieja cabaña en el bosque, a las afueras del pueblo. Se preparó para el viaje, llevando consigo los fragmentos en una bolsa envuelta en tela negra, intentando evitar el contacto directo con ellos. Cuando llegó a la cabaña, el lugar estaba en ruinas, pero aún conservaba una presencia inquietante. Elisa sintió que era observada, incluso antes de entrar. En el centro de la cabaña había un altar cubierto de símbolos similares a los que ahora decoraban su brazo. Colocó los fragmentos del espejo sobre el altar, pero justo cuando estaba a punto de completar el círculo, las sombras la atacaron con una violencia que nunca antes había sentido. Las sombras se unieron en una figura única, Magdalena. Su forma era humana, pero su rostro estaba desfigurado, como si el odio y el tiempo la hubieran deformado. «Nunca debiste tocar el espejo», dijo con una voz grave y escalofriante. «Ahora, tu alma es mía». Elisa intentó retroceder, pero las sombras la atraparon. Magdalena extendió una mano hacia ella, y el dolor en su brazo se intensificó. La marca comenzó a arder, y Elisa sintió que algo estaba siendo arrancado de su interior. En un acto de desesperación, Elisa tomó el fragmento central que aún sostenía y lo apuntó hacia Magdalena. La figura gritó, un sonido que parecía desgarrar la realidad misma, y las sombras comenzaron a desmoronarse. «No puedes destruirme», gritó Magdalena. «Siempre será parte de ti». Elisa, reuniendo todas sus fuerzas, golpeó el fragmento contra el altar, rompiéndolo en 1000 pedazos. Un viento violento barrió la cabaña, y la oscuridad se desvaneció. Pero no todo estaba bien. Elisa se miró el brazo y vio que la marca seguía ahí, más definida que nunca. Su reflejo en los pequeños fragmentos del espejo no la miraba, sino que la ignoraba por completa, como si ella ya no existiera del todo. Y entonces escuchó la voz de Magdalena, suave, pero clara. «Te liberaste de mí, pero yo no me he ido». La cabaña se sumió en un silencio inquietante. Afuera, el bosque parecía susurrar, como si algo más estuviera esperando. Elisa salió tambaleándose de la cabaña, sintiendo un vacío indescriptible en su interior. Aunque las sombras habían desaparecido, la marca en su brazo latía con un calor insoportable, como si algo en su interior estuviera luchando por liberarse. El bosque parecía haberse oscurecido aún más, los árboles se inclinaban hacia ella, y el aire estaba cargado de una tensión opresiva. Cuando llegó a casa, todo parecía diferente. Sus muebles estaban cubiertos de polvo, las fotografías de las paredes habían desaparecido, y los espejos de cada habitación estaban rotos. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan profundo que incluso sus pasos parecían no hacer ruido. Esa noche, mientras intentaba dormir, un sonido familiar la despertó, el crujir del vidrio. Se levantó con el corazón acelerado y siguió el sonido hasta su estudio. Allí, en la pared donde había colgado el espejo por primera vez, estaba el marco vacío, completamente intacto, pero sin cristal. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un frío helado se extendió por la habitación. Elisa intentó huir, pero el marco del espejo empezó a brillar con una luz oscura y pulsante. Frente a ella apareció Magdalena, más tangible que nunca, con una sonrisa de satisfacción. «Te lo advertí, Elisa. Esta maldición nunca termina, simplemente toma nuevas formas».
Antes de que Elisa pudiera responder, su cuerpo se paralizó. Sintió como si algo la estuviera arrastrando hacia el marco vacío. En el reflejo del cristal invisible, vio su propia imagen, pero algo estaba mal. Su rostro estaba deformado, sus ojos carecían de vida, y su sonrisa era grotesca. Elisa gritó, pero el sonido se perdió en el aire. Magdalena levantó una mano, y la marca en el brazo de Elisa se iluminó como fuego. Al romper el espejo, sellaste tu destino. Ahora tú ocuparás mi lugar. Elisa intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo fue absorbido lentamente por el marco del espejo, mientras su reflejo, ahora completamente autónomo, permanecía fuera, observándola con una sonrisa cruel. Cuando todo terminó, el espejo volvió a ser completo, con el rostro de Elisa atrapado en su superficie, sus ojos llenos de desesperación. Magdalena se desvaneció, y el espejo cayó al suelo, intacto pero silencioso. Días después, un nuevo dueño adquirió la tienda de antigüedades y, como era costumbre, expuso el espejo en un rincón oscuro, cubierto con una tela negra. Los clientes que pasaban cerca decían sentir una presencia inquietante y escuchar susurros. Una voz femenina, rota por el dolor, murmuraba desde el otro lado del cristal. «Por favor, libérenme». Pero nadie escuchaba realmente. Así, Elisa se convirtió en parte de la maldición, su alma atrapada para siempre, esperando en vano que alguien cometiera el mismo error que ella.